Un saludo para todos mis hermanos y hermanas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me da alegría y me da gozo nuevamente tener la oportunidad de compartir el mensaje del Señor con cada uno de ustedes. Les voy a pedir, hermanos, que me acompañen en una breve oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Le agradecemos, Padre, en esta hora por la oportunidad que nos da de compartir su mensaje, su palabra, con nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Adventista, donde quiera se encuentre. Rogamos, Padre, que usted hable a través de nosotros, que el mensaje que hemos de presentar en esta hora pueda ser de vida para cada uno de aquellos que lo escuchen. Se lo rogamos humildemente en el nombre maravilloso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en esta ocasión vamos a estudiar la continuación del tema de las fiestas ceremoniales. Hoy, con la ayuda de la Biblia y el espíritu de profecía, vamos a descubrir la aplicación espiritual que hay para nosotros en estos días y la aplicación que hubo para el tiempo de la venida del Señor Jesús a este mundo. Quiero comenzar, hermanos, leyendo una cita que se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, la página 12. Y está hablando acerca del servicio, del sistema ceremonial, de las fiestas ceremoniales. Dice aquí el espíritu de profecía: mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones, y cuantos le miraran y vieran. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio. Una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Esta es una cita muy importantísima, hermanos. Todo lo que estaba relacionado con los sacrificios y los servicios en el santuario y estas fiestas ceremoniales, dice aquí el espíritu de profecía, hermanos, que era una profecía compacta del Evangelio. Una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Y hoy, en nuestro estudio, hermanos, vamos a descubrir, vamos a analizar esas promesas anunciadas a través de los ritos, a través de las fiestas ceremoniales. Vamos a ver, hermanos, cómo tuvieron una aplicación especial en la primera venida del Señor Jesús, cuando vino a nacer como un ser humano a esta tierra, y cómo también nos abarcan hasta nuestro tiempo. Así es que, recuerden, habíamos estudiado la primera parte del tema, lo habíamos estudiado del libro de Levítico. Levítico, el capítulo 23. Es un capítulo completo que habla de las fiestas ceremoniales. Habíamos hablado y habíamos explicado cómo en este capítulo se describen muy claramente las fiestas y los ritos ceremoniales observados por los judíos. Habíamos explicado, hermanos, que en nuestro cartel aquí, que este es un calendario hebreo, un calendario
bíblico. Este calendario consta de 12 meses, a diferencia de que cada mes está compuesto de 30 días, ¿sí? 30 días exactos, o sea que el calendario bíblico, en vez de tener 365 días, tiene solamente 360 días exactos, ¿sí? Habíamos explicado que en el primer mes del año, del calendario judío, ellos celebraban la fiesta de la Pascua con uno de sus ritos. El día 10 del primer mes apartaban el cordero de la manada y el día 14 era sacrificado y era comido el día 15 por la noche, ¿sí? Durante esos 7 días que duraba la Pascua había un rito. El día 18 era el rito de la gavilla mecida, ¿sí? Se ofrecía este rito, ¿verdad?, como ofrenda para recoger los primeros frutos de la cosecha el día 18. Después de que se ofrecía la fiesta o se ofrecía la gavilla mecida, esta ofrenda, se contaban 50 días y entonces observaban su segunda fiesta, que se llamó la fiesta del Pentecostés, ¿sí? En esta fiesta, recuerden, la Biblia dice aquí en Levítico 23 que se ofrecían 2 panes cocidos con levadura. Estos 2 panes eran símbolo ya de la cosecha de los primeros frutos concluida, terminada y ahora ofrecida en estos 2 panes. En el día del Pentecostés era celebrado el tercer mes ya del año hebreo o del año bíblico. Después veníamos hasta el séptimo mes y en el día 10 del séptimo mes observaban el día de la expiación. Ya explicamos, ¿verdad?, que era un día solemne, un día de ayuno y un día de reposo, ¿sí? Un día aquí lo dice la Biblia en el versículo 27, en el cual el pueblo se afligían sus almas porque era un día de reconciliación y también es conocido como un día de juicio. Explicamos, fuimos a la Biblia también para explicar cómo en el Levítico capítulo 16, ahí explica detalladamente cómo se celebraba ese día de la expiación. Era celebrado el día 10 del séptimo mes, ¿sí? En ese mismo mes, el mes séptimo, del día 15 al día 21, se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Por 7 días el pueblo salía y moraba en el campo, en cabañas. Todas estas fiestas eran recordativos de su peregrinaje y su estadía en el desierto, pero también, como ya lo vimos aquí en el espíritu de profecía, estas fiestas o estas celebraciones de los judíos tenían que ver con el Evangelio, no solo en los tiempos del Señor Jesús, sino también en nuestro tiempo. Muy bien, aquí terminaba su sistema, su servicio religioso, los judíos, ¿verdad?, con la fiesta de los tabernáculos, con la fiesta de las cabañas. Moraban por 7 días. Así es que, hermanos, hoy, eso solo fue un repaso breve de lo que ya vimos en el primer tema. Hoy vamos a ver la aplicación espiritual de estas fiestas. Y la primera va a ser la Pascua, la cual se describe en Levítico 23, versículos 5 y 6. Aquí se describe la Pascua. Vamos a ver según el espíritu de profecía, hermanos. Y vamos a ir en el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 24. Patriarcas y Profetas, capítulo 24. Es un capítulo completo hablando de la Pascua. Ya había explicado en el tema anterior que la Pascua fue instituida justo cuando el pueblo de Israel estaba dejando Egipto, justo cuando el pueblo de Israel estaba siendo liberado
de la esclavitud de Egipto fue establecida la Pascua. Ya dijimos que se celebraba el día 14, se sacrificaba el cordero y era comido el día 15. Pues, ¿cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a su pueblo en ese tiempo? Vamos a ir a Éxodo, el capítulo 4. Éxodo, capítulo 4, los versículos 22 y 23. Dice: y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esa noche, el día 14 del primer mes, por la noche, ya es día 15, habíamos explicado, fueron muertos todos los primogénitos de Egipto, ¿sí? Como el Señor lo había mandado, lo había dicho a través de su siervo Moisés. Y quiero leer algunas partes del espíritu de profecía, muy importantes, hermanos, concerniente a la Pascua. Dice el primer párrafo que quiero compartir con ustedes: antes de ejecutar esta sentencia, el Señor, por medio de Moisés, instruyó a los hijos de Israel acerca de su salida de Egipto, sobre todo para preservarlos de la plaga inminente. Cada familia, sola o reunida con otra, había de matar un cordero o un cabrito sin defecto, y con un hisopo había de tomar de la sangre y ponerla en los dos postes y el dintel de las casas en que lo habían de comer, para que el ángel destructor que pasaría medianoche no entrase a aquella morada. Habían de comer la carne asada con hierbas amargas y pan sin levadura de noche, y como Moisés dijo: ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro cordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Aquí están las instrucciones, hermanos. El Señor había anunciado a través de Moisés que Él iba a matar a los primogénitos de Egipto, pero dio instrucciones a su pueblo. Ese cordero, el cordero de la Pascua, que iba a ser sacrificado el día 14, su sangre, dice aquí, y lo leemos también en la Biblia, que iba a ser rociada, o se iban a pintar los dinteles de las puertas de los hebreos con hisopo, ¿sí? Y se iba a poner en los dos postes y en el dintel de la casa. Dice que solamente así, obedeciendo esta orden, el pueblo de Israel podría librarse del ángel destructor que iba a pasar a medianoche. Dice que debían de comer la carne asada con hierbas amargas y pan sin levadura. Sus zapatos tenían que estar puestos en sus pies con su bordón en la mano. Dice: y lo comeréis apresuradamente. Todas estas instrucciones que Dios le dio a Moisés tenían que ser obedecidas al pie de la letra. Lo importante que hay lecciones espirituales para nosotros en todas estas instrucciones y en este acontecimiento de la Pascua. Dice aquí más el espíritu de profecía: para conmemorar esta gran liberación, el pueblo de Israel había de celebrar una fiesta anual a través de las generaciones futuras. Es lo que ya explicamos. Dice: la Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. Dice: no solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo había de realizar para liberar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Esto es muy importante, hermanos. No solo era conmemorativa, o sea, para que se recordara, sino que también era simbólica. ¿Qué simbolizaba? Pues aquí dice, hermanos, acabo de leerlo,
que esto simbolizaba la gran liberación, la más grande liberación que Cristo habría de llevar a cabo para liberar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Esto es muy importante, hermanos. Dice, el cordero del sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Ese cordero que se sacrificaba en la Pascua era un símbolo del Señor Jesús. ¿Sí? Ahora dice, no bastaba que el cordero pascual fuese muerto. Había que rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de la de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio. ¿Ok? Y aquí, hermanos, el espíritu de profecía habla detalladamente del Cordero, a quien simboliza, y la Pascua simbólicamente representa la gran liberación que el Señor Jesús ha de hacer finalmente por su pueblo de la esclavitud del pecado. El Señor Jesús murió individualmente por cada uno de nosotros. Aquí dice el hisopo. Ya había explicado que se usaba el hisopo para rociar la sangre. Pues dice que el hisopo era un símbolo de la purificación. Esto es muy importante, hermanos. El hisopo era empleado para la limpieza del leproso y de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. No fue por casualidad que se usó esta hierba de hisopo para esparcir la sangre sobre los dinteles y los postes de la tierra, de las puertas de las casas. Aquí el espíritu de profecía está explicando el por qué, ¿ok? Y cita un texto bien importante, hermanos, de Salmo 51:7. Dice, lo vemos también en el significado en la oración del salmista. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Salmo 51:7. El cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. Miren las instrucciones tan detalladas, hermanos, pero cómo se anunciaba, cómo se predecía la venida del Cordero, del Hijo de Dios, y exactamente como se hacía con este Cordero, se iba a hacer con él. Ese Cordero era asado entero, dice, no se debería quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios que iba a morir por nosotros. En esta forma también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso. Ahora dice, la carne debía comerse. Para alcanzar el perdón de nuestros pecados, no basta que creamos en Cristo. Por medio de su palabra debemos recibir por la fe constantemente su fuerza y su alimento espiritual. Cristo dijo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y para explicar lo que quería decir, agregó, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Comer la carne significa depender, alimentarnos de la palabra de Dios. Dice, Jesús aceptó la ley de su Padre, cuyos principios puso en práctica en su vida. Manifestó su espíritu y demostró su poder benéfico en el corazón del hombre. Dice Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los seguidores de Cristo deben participar de su experiencia y deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en el poder que impulse
su vida y sus acciones. Muy claro, muy importante el significado de que el cordero tenía que comerse. Que representa para nosotros hoy es depender de una obediencia estricta a la palabra del Señor para poder aprovecharnos de ella. No solamente es creer, sino también obedecerla como Él la obedeció. Ahora dice, el cordero había de comerse con hierbas amargas, como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. ¿Sí? Asimismo, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por causa de nuestros pecados. El uso del pan sin levadura también era significativo. Dice, lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua y tan estrictamente lo observaban los judíos en su práctica, que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara esa fiesta. Asimismo, deben apartar de sí la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Pablo escribe a la iglesia de Corinto, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de la malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Primera de Corintios 5, versículos 7 y 8. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaban a punto de realizarse. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas, y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios y reunirse dentro de sus propias moradas. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no lo hubieran rociado los postes con la sangre, hubiesen salido algunos fuera de sus casas, no habrían estado seguros. Podrían haber creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Los que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogénito por obra del destructor. Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Solo Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión. Pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre ha de salvarse por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse a través de sus obras. Dios dio a su Hijo para que muriese en propiciación por el pecado. Ha manifestado la luz de la verdad, el camino de la vida. Ha dado facilidades, ordenanzas y privilegios. Y el hombre debe cooperar con estos agentes de salvación. Ha de apreciar y usar la ayuda que Dios ha provisto. Debe creer y obedecer todos los requerimientos divinos. Hermanos, aquí hay una lección muy importante para nosotros. ¿En qué manera los israelitas debían demostrar fe de su gran liberación? Obedeciendo estrictamente todos los mandatos que Dios les envió a través de su siervo Moisés. ¿Queremos nosotros hoy también ser liberados de la servidumbre del pecado? Hermanos, no lo podremos hacer sino solamente a través de la obediencia a todos los principios y a todos los mandatos que el Señor nos ha enviado, no solo a través de Moisés, sino de todos los profetas antiguos y los profetas modernos hoy en día. Esto es muy importante, hermanos. La fe se demuestra por la obediencia. Yo no puedo decir que tengo mucha fe, pero no obedezco. No lo olviden, hermanos, que la fe genuina obra. ¿Sí?
Dice el espíritu de profecía que no hemos de ganar la salvación solamente por la fe, sino también por las obras. ¿Por qué? Dice que yo puedo decir que creo, pero si no tengo obras, o tengo fe pero no tengo obras, mi fe es muerta. Así es que yo demuestro mi fe a través de mi obediencia a la palabra del Señor. Las dos son importantes, tanto la fe como también las obras. Pero que quede claro, somos salvos por la fe, ¿sí? Pero esa fe verdadera se demuestra a través de obediencia y de las obras. Creo que con esto, hermanos, les voy a dejar acerca de las lecciones espirituales que encerraba la fiesta de la Pascua para nosotros hoy en día. Creo que ha sido claro, hay mucho más aquí en el espíritu de profecía. Cuando ustedes puedan, hermanos, pueden leer con calma este capítulo 24, que se titula La Pascua, ¿sí? Entonces, esto es lo que encontramos, hermanos, relacionado con la primera fiesta celebrada, que era la fiesta de la Pascua. El primer mes, el día 14, se sacrificaba el cordero y el día 15 se comía. Ya les había dicho que dentro de la semana de la Pascua estaba el rito de la gavilla mecida. Esa ceremonia o ese rito se celebraba o se llevaba a cabo el día 18 del primer mes del año. ¿Qué es lo que señalaba esta gavilla mecida, que le llamamos la gavilla de los primeros frutos? Antes de meter la hoz para cosechar los segundos frutos, entonces debía de ofrecerse esta gavilla en el santuario. Aquí, hermanos, tengo yo una cita importante: el deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes es en la página 729. Aquí hay algo importante que el espíritu de profecía nos dice respecto a esta gavilla mecida, hermanos, que era ofrecida el día 18 del primer mes. 729. Escuchen atentamente 729 y 730. Escuchen atentamente lo que dice aquí, hermanos. Dice: Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día que esa gavilla era presentada delante del Señor. Qué maravilloso, hermanos. Este rito celebrado el día 18 del primer mes apuntaba y señalaba a la resurrección del Señor Jesús. Dice que su resurrección, fíjense lo más impresionante, la resurrección del Señor Jesús ocurrió en ese mismo día en el cual se ofrecía este rito de la gavilla mecida, el día 18, que lo habíamos explicado cuando dimos la primera parte del tema, hermanos, que de acuerdo a nuestro tiempo, esa gavilla era ofrecida el día después al día de reposo, que era un día domingo. Y justo nosotros sabemos que el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana, si fuéramos a los evangelios. Pues aquí el espíritu de profecía dice que esa gavilla que se ofrecía en la semana de la Pascua, el día 18, prefiguraba la resurrección del Señor Jesús, que señalaba su resurrección como las primicias de aquellos que durmieron, o de los muertos, para que mejor me entiendan. Dice: durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas del grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante del Señor. Pero dice aquí, al resucitar el Señor Jesús, sacó de la tumba una multitud de cautivos, y el terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios
y que a costa de sus vidas habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que había resucitado. Si ustedes quisieran investigar en sus Biblias, hermano, esto está en el libro de San Mateo, el capítulo 27. Nos habla acerca de esta resurrección. Capítulo 27, los versículos 52 al 53. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sí? Aquí se encuentra, hermanos, esta resurrección de santos, que dice la Biblia que fue el Espíritu de Profecía, que fue un grupo grande que resucitó junto con el Señor Jesús como símbolo de las primicias de los muertos, prefigurado por la gavilla que se ofrecía el día 18 del séptimo mes. Bien, hermanos, después del rito de la gavilla venía la fiesta del Pentecostés en el tercer mes. Bueno, yo quiero llevarles primero la Biblia, hermanos, a un hecho importante que encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 2. Aquí encontramos algo impresionante, hermanos. Hechos capítulo 2, dice en el versículo 1 al 3. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando la Biblia dice, hermanos, que llegó el día del Pentecostés y que estaban todos unánimes juntos, ese día era el día en que se celebraba la fiesta del Pentecostés de acuerdo al calendario judío. Y en ese día estaban reunidos, dice la Biblia en Hechos capítulo 1, en el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Pedro aquí lo menciona, la palabra del Señor, levantándose para dar un sermón, y dice que los que estaban reunidos en el aposento alto eran 120 en número, ¿sí? Así es que estos recibieron el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que prefiguraba la fiesta del Pentecostés, hermanos. Eso es lo que señalaba esa fiesta que por tantos años los judíos celebraron, claro, con su significado para ellos, pero que apuntaba a un evento, a un acontecimiento que ocurriría en los días de los apóstoles y que se cumplió al pie de la letra en el mismo día en que esa fiesta se celebraba. El poder del Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, ¿sí? Los invistió de gran poder para que predicaran el Evangelio. Así es que tenemos, hermanos, los 120 en número como símbolo de esos dos panes que se ofrecían en la fiesta del Pentecostés con levadura. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso es el poder comprender cómo a través de las fiestas ceremoniales se estaba predicando el Evangelio. No solo para ese tiempo, sino que también para nuestro tiempo. Así es que la parte 3 de nuestro tema, hermanos, va a analizar, va a explicar claramente, vamos a analizar y explicar claramente la aplicación que tienen las fiestas ceremoniales para nuestro tiempo. Así es que aquí vemos, hermanos, según la Biblia, en Hechos capítulo 2, que en ese día del Pentecostés se cumplió la promesa que el Señor había hecho a su pueblo a través del profeta Joel, en la cual derramaría el Espíritu Santo. Hay una cita aquí en Deseado de todas las gentes que quiero compartir con ustedes, la página 162 y 163 de esta fiesta del Pentecostés. Voy a leerles rápidamente aquí, 162 y 163. Dice, Jesús dijo a los discípulos, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis.
Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El Salvador estaba mirando hacia adelante a la gran recolección del día del Pentecostés. Los discípulos no habían de considerarla como el resultado de sus propios esfuerzos. Estaban entrando en las labores de otros hombres. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos escogidos para que la sembrasen en los corazones humanos. Y un agente invisible, un poder omnipotente, había obrado silenciosa pero eficazmente para producir la mies. El rocío, la lluvia y el sol de la gracia de Dios habían sido dados para refrescar y nutrir la semilla de verdad. Cristo iba a regar la semilla con su propia sangre. Sus discípulos tenían el privilegio de colaborar con Dios. Eran colaboradores con Cristo y con los santos de la antigüedad. Por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, se iban a convertir millares en un día. Tal era el resultado de la siembra de Cristo, la mies de su obra. Tenía que cumplirse el significado espiritual de la fiesta en el tiempo de los apóstoles, y lo estamos viendo, ¿sí? Hubo una gran cosecha, no solo en los 120 que fueron ya cosechados y ofrecidos como una ofrenda completa de los primeros frutos de los que habían de morir, sino que después, al escuchar el mensaje de salvación dado por los discípulos, dice que fueron convertidos como 3,000 en un solo día y muchos más que se agregaban a la iglesia. Esto, hermanos, estaba predicho desde el mismo principio a través de la obra del Señor Jesús y también a través de las fiestas ceremoniales. Aquí, del tercer mes, venimos hasta el séptimo mes, donde viene el día de la expiación. Explicamos, hermanos, el día de la expiación en Levítico capítulo 16. Lo explicamos, igual lo leímos en Levítico capítulo 23, ¿verdad? Ese día de expiación, limpieza, el día de juicio. ¿Qué es lo que encierra para nosotros, hermanos, este gran día de la expiación? Bueno, encierra una gran verdad, hermanos, y yo quiero compartirlo con ustedes, y lo voy a hacer leyendo del Espíritu de Profecía, en el libro Conflicto de los Siglos, la página 471 y 473. Claro, aquí es amplio el tema del día de la expiación. Yo solo quiero compartir con ustedes algunas partes para que logremos entender que se prefiguraba algo para nuestros días, para nuestro tiempo, a través del día de la expiación, el día 10 del séptimo mes. Dice: el servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir. Pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio encima mismo de la ley, para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario. Poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario.
Este lo llevaba luego lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Ya recuerden, lo leímos en Levítico capítulo 16, la ceremonia, había un sacrificio el día de la expiación, y es de lo que está hablando aquí el espíritu de profecía, de los dos machos cabríos, uno que era sacrificado y el otro que era llevado al desierto para que muriese, llevando todos los pecados simbólicamente del pueblo. Ahora dice aquí, tal era el servicio que se efectuaba como una mera representación y sombra de las cosas celestiales. Y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal, se hace en realidad en el santuario celestial. Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote. San Pablo dice, no entró Cristo en lugar santo hecho de mano, porque es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios y por nosotros. Escuchen, esto es importante lo que voy a leer. Dice, el servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo, que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Sí, la obra del sacerdote todo el año en el lugar santo prefiguraba la obra que el Señor Jesús comenzó cuando Él ascendió al cielo en el primer departamento. Es lo que está diciendo aquí el espíritu de profecía. Ahora dice, hasta allí siguieron los discípulos a Cristo por la fe cuando se elevó de la presencia de ellos. Allí se concentraban sus esperanzas, la cual dice San Pablo, tenemos como ancla del alma segura y firme y que penetra hasta lo que está dentro del velo, a donde como precursor nuestro Señor Jesús ha entrado por nosotros, constituidos sumo sacerdote para siempre. Y tampoco por medio de la sangre de machos, de cabrío y de terneros, sino de la virtud de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo ya hallado eterna redención. Hebreos 6, 19 y 20, 9, versículo 12. Escuchen. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. Pero no obstante, sus pecados permanecían escritos en los libros del registro. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por haber una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo habían anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Este día de expiación apuntaba, anunciaba que vendría una expiación final. ¿Sí? Lo dice claramente que esa expiación final para el pueblo de Dios tenía que llevarse a cabo cuando los 2300 días o 2300 años terminaron. Nosotros sabemos a través del estudio de esa profecía que los 2300 años terminaron en el año de 1844. Así es que en ese año, hermanos, creemos que comenzó el día de la expiación. ¿Para qué la expiación? Para limpiar los registros, los libros del cielo,
tanto de pecados como de nombres de pecadores. Así es que desde 1844 esta obra de expiación comenzó en el santuario celestial. El Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para comenzar esa obra importantísima de expiación por cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, podemos entender claramente qué es lo que este día de fiesta o esta celebración de los judíos tiene que ver para con nosotros hoy en día, y tiene un gran significado, hermanos. Dijimos que ese día era un día de ayuno, ¿sí? Era un día en el cual el pueblo se hacía un autoexamen profundo de sí mismo. Era un día de aflicción. ¿Por qué, hermanos? Porque era el día de reconciliación con el Señor. Para nosotros, hermanos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque igualmente, desde 1844, el Señor ha establecido un mensaje importantísimo para nosotros. No podemos estar ayunando desde ese año hasta acá, pero el Señor ha establecido el mensaje de la reforma pro salud, ¿sí? Que tiene que ver con ese ayuno, ¿verdad? El cual el pueblo efectuaba. Y es un día, este tiempo el cual vivimos, hermanos, que es en el tiempo del día de la expiación, debemos de vivir en gran preocupación por nuestra condición espiritual ante el Señor. Recuerden, era un día de reconciliación, sigue siendo un día de reconciliación con Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que al entender estas cosas podamos comprender claramente qué es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Dice aquí, voy a leer rápidamente lo que sigue diciendo el espíritu de profecía. Dice, así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y por la sangre de esta que se transfería figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepientan son puestos por fe sobre Cristo y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales habían sido contaminados, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse, quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio, y esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón está con Él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Esto es muy importante, hermanos, para nosotros. Hoy tenemos que ser conscientes que se están decidiendo los casos de los muertos justos, ¿sí? Para vida o para muerte. Pero que también nosotros, hermanos, no nos confiemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la vida comprada, ¿sí? Y a través de nuestro arrepentimiento, nuestra confesión, a través de apartarnos de nuestros pecados, es como podremos lograr parte en esta expiación final que el Señor ha de efectuar por su pueblo. Dice que esta expiación, hermanos, es una obra de juicio, y es verdad. En el mes séptimo del año de los judíos, el día 10, era celebrado ese día de la expiación. Y nosotros sabemos, hermanos, y no es casualidad que este mes séptimo corresponde a octubre en nuestro calendario, ¿sí? El 22 de octubre de 1844, nosotros creemos que el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo. El mismo día, el día 10 del séptimo mes, y si fuéramos tan cuidadosos, si fuéramos al calendario y lo buscáramos, nos daríamos cuenta, hermanos, que sí fue en la estación de otoño, el 22 de octubre, que comenzó esa obra de expiación, que es una obra de juicio, y ahí comenzaron a revisarse los casos de los muertos. Hermanos, esa obra de juicio tiene que efectuarse y terminarse, no solo con los muertos,
sino también con los vivos. Porque cuando el Señor Jesús viene por segunda vez, Él ya no viene a juzgar a nadie. Dice el Espíritu de Profecía que Él trae un galardón, Él trae un premio para todos aquellos que han logrado la victoria en su santo y bendito nombre. Dice, así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra al fin de los 2300 días, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de expiación preparatoria para su venida. Se vio además que mientras el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serían colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo, al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual, en la consumación del juicio, debe cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también, Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será quitado de la destrucción, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Eso es lo que encierra la fiesta o el rito, la celebración del día de la expiación. Eso señalaba que habría una expiación en el día final, y que sabemos que esa expiación ya comenzó. Esa expiación es un juicio que comenzó en el año de 1844, revisando los casos de los muertos. Pero muy pronto, hermanos, ese juicio comenzará con los vivos. Esa obra de juzgar tiene que ser hecha antes de que el Señor Jesús venga, porque cuando Él viene, Él trae un galardón, un premio para aquellos que han sido dignos de la salvación. Y aquí vemos, hermanos, finalmente los pecados han de ser puestos por Satanás y ser abandonado, aniquilado para perecer en el desierto, que es simbólico también llevando los pecados de la humanidad. Bien, hermanos, tenemos todavía la fiesta de los tabernáculos que se celebraba del día 15 al día 21. Y para esto vamos a venir aquí al libro Patriarcas y Profetas, hablando de la fiesta de las cabañas. Ya habíamos leído nuestro tema anterior, solo rápidamente quiero repasarlo con ustedes. Dice: la fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura, ¿sí? Conmemoración, decíamos, no solo era un recordativo de que el pueblo de Dios moró en cabañas durante su peregrinaje en el desierto. No solo era eso, sino también dice era un tipo o figura. Eso quiere decir que tenía que ver con el plan de la redención, con el plan del Evangelio hasta nuestro tiempo. Dice, no solamente señalaba algo pasado, la estada en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies, celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo futuro. En el gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero. En aquel tiempo todos los impíos serán destruidos, serán como si no hubieran sido. Y todas las voces del universo entero se unirán para elevar alegres alabanzas de Dios, dice el revelador. Y oía toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Apocalipsis 5:13. Así es que, hermanos, esta fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, apunta a la gran recolección final de almas, no solo de los primeros frutos,
sino de los segundos frutos. ¿Por qué? Porque la fiesta era celebrada cuando la cosecha había terminado. Se habían recogido ya los primeros frutos y los segundos frutos. Todos estaban en el alfolí y entonces ahora venía esta celebración, que no solo era conmemorativa, sino también un tipo o una figura que anuncia a una recolección final de almas que ocurrirá en la última historia de esta tierra, tanto de primeros frutos como de segundos frutos de los vivientes. Eso es lo que tiene que ver nuestro tema en la parte 3, hermanos. ¿Qué tanto tiene que ver la cosecha de la miel, la cosecha del grano, con la cosecha espiritual de almas que finalmente se recogerá en los últimos días de la historia de este mundo? Así es que, hermanos, solo yo quisiera hacer algunos señalamientos de aquí, de este cartel, de esta ilustración que tengo aquí, en la cual hemos basado nuestro tema de las fiestas principales, las fiestas ceremoniales de los judíos, su aplicación espiritual, que no solo abarcaba en la obra del Señor Jesús, sino que abarca hasta nuestro tiempo, como ya hemos leído del día de la expiación, y así lo vamos a ver en la cosecha de los primeros y segundos frutos de los vivos y también del Pentecostés para nuestro tiempo. Vamos a verlo en la parte 3 del tema. Sin embargo, hermanos, yo quisiera hacer algunos señalamientos de algunas coincidencias providenciales. Yo veo que la mano de Dios está en todo. Ya como ustedes vieron que el mismo día que se celebraban estas fiestas antiguas, los judíos en ese mismo día tuvieron su cumplimiento, ¿verdad? Lo pudimos ver cómo es la obra de la fiesta de la Pascua, tenía que ver con esa Pascua que es nuestro Señor Jesús. Y aquí en el calendario, hermanos, tenemos nosotros las estaciones del año y cómo hay una coincidencia divina, una coincidencia que vemos la providencia de Dios señalando los eventos y los acontecimientos. Por ejemplo, yo quisiera hablarles del día 10 del séptimo mes, cuando se celebraba el día de la expiación. Si trazamos una línea aquí exactamente, sin forzar la línea, nos viene al día 10 del primer mes, cuando era separado el Cordero de la Pascua. Coincidencia, no es coincidencia ocasional, sino que es un trazo o una coincidencia divina que el Señor tiene señalada en los tiempos y basado en este calendario. Después de esto, tenemos nosotros los días 15 al día 21, cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, que dicho sea de paso, ese cordero que se ofrecía en la Pascua tenía que ver con el Señor Jesús, nuestro cordero, nuestra Pascua para nuestro tiempo. Se celebraba del día 15 al día 21. Si trazamos una línea del día 15 al día 21, exactamente nos coincide del día 15 al día 21, cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Miren, ¿sí? Otra vez les digo que no es por casualidad, aquí se encierran grandes verdades. El día 18 de la semana de la Pascua, que se ofrecía la gavilla mecida, corresponde con el día 18, ¿verdad?, de la semana de las fiestas de los tabernáculos del séptimo mes. Coincide en el día de su bautismo. En el tema que viene vamos a explicar que sí, el Señor Jesús fue bautizado el día 18 del séptimo mes, en los días que se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Lo vamos a ver en nuestro tema, la parte 3, pero coinciden con su resurrección, ¿sí? Su bautismo coincide con su resurrección. No de casualidad decimos que el bautismo representa la muerte al sumergirse y al salir del agua, la resurrección. Pues el día 18, miren, coincide exactamente el día 18 de su resurrección con el día 18 de su bautismo, que fue el séptimo mes. Ya lo vamos a mostrar. Habíamos dicho que desde que se ofrecía la gavilla mecida
se tenían que contar 50 días para que viniera la fiesta del Pentecostés. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí, hermanos, que el Señor Jesús estuvo después de su resurrección 40 días con sus discípulos, según Hechos, capítulo 1, versículo 3. Y miren, no es casualidad, si trazamos otra vez las líneas, encontramos que estos 40 días del Señor Jesús de estadía con sus discípulos corresponden con los 40 días, ¿verdad?, que Él tuvo de tentación en el desierto. Así es que, hermanos, vemos muchas coincidencias aquí en este calendario sagrado en cuanto a los eventos, en cuanto a los acontecimientos trazados divinamente. Hermanos, yo les invito a estudiar, les invito a que repasen más detalladamente las fiestas ceremoniales, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, para ver qué tanto tiene que ver con la obra del Señor Jesús cuando Él vino y con la obra con nosotros en estos últimos días. El Señor les bendiga a todos, hermanos. Es un gozo y un placer haber tenido la oportunidad de estar con ustedes aquí compartiendo el mensaje del Señor. Esperamos muy pronto compartir con ustedes la parte 3 de este tan importante tema. Amén.